llegas allí a donde preparan la comida y a donde hacen todo, ¿cuál es? Pues bueno, en mi caso, claro, es como lo que comentaba antes Laura, que nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de situaciones. Entonces, a no ser de que estés trabajando en una ONG, no te implicas ni tienes esa percepción, pero una vez que tú estás allí con ellas, sí amplías esa visión. Entonces es como algo totalmente novedoso y que en un principio, hasta que no lo ves in situ, pues no te das cuenta de la labor que hacen, porque Claro. te lo pueden contar como acaba de hacer Norma, pero claro, tú dices, sí, son un grupo de mujeres que preparan comida para un tren, pero ya cuando ves que viene el tren y ves que están lanzando las bolsas, eso ya es una realidad totalmente distinta. Yo te... Y ahí te das cuenta de que si no llega a ser por ellas, porque nosotros en Europa también tenemos este problema, este fenómeno migratorio, Sí. pero si os fijáis, hay muchas, bueno, tanto la Unión Europea como Cruz Roja, como UNICEF, hay muchísimas organizaciones muy potentes que están ahí al pie del cañón ayudando, pero en la parte mexicana, por decirlo así, igual es desconocimiento mío, y no estoy muy situada en el tema, pero por lo que han hablado ellas están solas. Sí, No total. está la Cruz Roja, no está UNICEF, no hay ningún tipo de organización que las pueda apoyar en ese aspecto. Sí, no, no, están las pobres más solas que la una, las 14 personas que lo componen. Y por eso tenemos que hacer lo indecible por echarles una mano en la medida de lo que podamos, ¿no? Cada uno. Claro. Fíjate que a lo que tú estabas comentando, esta tarde hemos estado hablando con ella, preparando la entrevista, y estábamos Laurita y yo hablando con ella, pues igual que estamos ahora, ¿no? Y en este intervalo yo la preguntaba, digo, oye, ¿cuántas veces pasan los trenes? Y me dice dos, y de repente dice, ahora va a venir uno. Y entonces se ha oído perfectamente por el teléfono, no sé qué tan cerca debe estar de las vías donde estábamos hablando, pero yo creo que muy cerca. Se ha empezado Muy a oír, cerca, sí. se ha empezado a oír el tren pues por los rieles, y automáticamente a sonar el silbato del tren, el bu, 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 bu. Estaba hablando y ha llegado un momento ella que dice, no, los tengo que dejar, me voy porque si no, lo que implica el que no estén todas las personas ahí para dar las bolsas, implica que a lo mejor 10 15 o 20 personas se puedan quedar sin el alimento, Sí, sin la bolsa, ¿no? sí, Entonces ha salido. sí. Y aparte, como ella ha comentado, es que se desconoce cuánto tiempo llevan sin comer. Porque, claro, o sea, es un camino muy largo y como ella ha dicho, en muchas ocasiones, por no enfrentarse a ser asaltados o a las situaciones que tengan que enfrentarse, prefieren ir caminando. Y llegan con los zapatos totalmente rotos, con heridas en los pies, con ampollas de tanto caminar. Si es verano, el clima en Veracruz Sí, es es tremendo. O horrible, sea, sí. las temperaturas son bastante altas. Entonces, estar caminando un día, 2 días completos, sin tener alimento, sin tener agua que beber, no, o No, sea, es es que horrible. también Mira, hay que ponerse en esa situación. yo Entonces, que falten o sea, que se retrase y falte un lonche para cualquiera de estas personas, claro. pues implica que pues igual está otros 4 días sin comer. Oye, fíjate que yo no he querido preguntarla porque, bueno, pues me ha parecido ya demasiado heavy. Pero hay que decir, ya lo digo así un poco más light, en el sentido de que pues ella nos lo hubiera descrito mejor y me hubiera aterrorizado más, yo creo, sabiendo más la pura realidad. Pues sí hay documentales donde se dice, ¿no? Y se sabe que hay violaciones de las mujeres que van en esos trenes. Hay también hay narraciones de madres que llevan a sus bebés agarrados y que de repente se quedan dormidas y se les cae el bebé a las vías y muere, y claro, el bebé pues fallece automáticamente. Hay verdaderos dramas que dices, puta madre, y que después encima lo que nos estaba contando, que haya unos, no sé si decirles, bueno, lo digo con todas las palabras, unos hijos de sus chingada madre, unos servidores de la ley, o unos atracantes, que a una persona
que ya está caída, que está sin recursos, que está intentando buscar algo y no está haciendo mal a nadie, nada más que, bueno, pues traspasar un país para llegar a otro, que después lleguen las autoridades, lleguen bueno, pues lo que sea, los malitos, los buenitos, y que encima tengan que pagar $100 por cada estación, y si no los tiran en marcha. O sea, eso vamos, o sea, yo lo que le quería decir, que se me ha olvidado, que el tren tiene el sobrenombre de la bestia, ¿no? Como todos sabéis, o el tren de la muerte. Pero en esa bestia viajan personas humanas que tienen familia, que tienen sentimientos, que son personas como nosotros, como la única desgracia que tienen es que no han nacido a lo mejor en España o en México o en Estados Unidos, que han nacido en El Salvador o en Guatemala, y que tienen todo el derecho al menos a tener las condiciones mínimas de vida. Son personas como nosotros, y aunque esa bestia sea bestia, van personas que otros que se suben son más bestias que la bestia, en el sentido de que, bueno, pues no es comprensible que alguien pueda que esté bien en su sano juicio, a una persona lanzarla al vacío a una velocidad de 80 o 90 kilómetros que puede ir ese tren, lanzarla asegurándole casi pues la muerte instantánea, o como decía, la amputación de algún miembro, o no sé, o quedarse paralítico. O sea, es que no me entra en la cabeza. Y bueno, y lo que estaba diciendo, lo del tema de violaciones, pérdida de niños, la verdad es que tiene que ser una situación horrorosa, y no solo la labor que hacen, como bien decía Laurita, de darles un bocadillo o preparar unos frijoles, sino el recoger cuerpos, en llevar a la gente a los hospitales, el pelear con migración, porque encima parece que encima están dentro de la ilegalidad, como decía en mi narración, puesto que están ayudando a personas que son ilegales, y encima la ley mexicana impide eso. O sea, es como una paradoja. Y después ella nos estaba dando una lección, de verdad, una maestría, y tenía toda la razón del mundo. Y después llegan aquí los presidentes y llegan los políticos de otros países a ver cómo intercambiamos mercancías, o cómo, y era tan sencillo como decía ella, tener una visa simplemente de migrante para que pueda pasar tranquilamente, una visa de trabajo, como hacen en Canadá, en otros países, tan sencillo como eso. Pero bueno, la verdad es que ha sido un programa el de hoy, está siendo una entrevista un poco, la verdad, para mí, un poco triste, ¿no? Saber toda esta realidad, que la conocíamos, pero no tan de primera mano, y la verdad es que se te acongoja un poco el corazón, ¿no? El tema de los migrantes me toca, porque yo he trabajado, mi tesis de maestría fue sobre deportados en la frontera norte. Entonces sí es cierto que según empeoran la migración, las condiciones migratorias, sobre todo las leyes, la situación se vuelve más dramática para los migrantes. Entonces, en este caso, las leyes migratorias son peores, y encima tenemos todo el lado de las mafias, de los maras, de toda esta gente, todos estos que no sé qué nombres ponerles. Entonces, ver realmente en qué condiciones están cruzando estos migrantes, ver las otras rutas, que es importante, por las que están pasando los migrantes. Una compañera está intentando calcular el número de muertos que produce la bestia, y no os imagináis lo difícil que está siendo para ella, porque no hay datos, nadie cuenta esos muertos, es muy difícil encontrarlos, porque como no entraron, claro, no los encuentras, o sea, son fantasmas, no existen, nadie sabe dónde quedaron y nadie sabe dónde buscarlos. No, y muchas veces piensa la familia original de Guatemala o tal, que ha llegado al otro lado y que no se pueden poner en contacto, y resulta que se han quedado en el camino. Y obviamente lo que nos decía hace un ratito Norma, que en un momento dado caen fallecen en el camino, y bueno, ellos algunos se encuentran, pero otros, imagínate, caen en una zona donde a lo mejor no pasan los seres humanos, y bueno, pues los animales, no sé, pues desaparece el cuerpo, digamos, ¿no? Y claro, no hay forma humana de encontrarlo, ¿no? La verdad, y también hay que tener en cuenta otro aspecto muy importante, que es la cultura que ellos tienen, porque en algunas entrevistas salía de que
para ellos significa, o sea, sienten como vergüenza y se sienten de menos el haber salido de su país, porque ellos salen con unas expectativas. Claro. Salen con expectativas de ganar dinero para poder mantener a sus familias, porque se ven como cabezas de familia. Entonces, claro, tienen que salir para llegar a Estados Unidos para poder mandar las remesas. Entonces, que ellos tengan que volverse a mitad de camino o que los deporten, para ellos es encima algo negativo. Y sienten vergüenza de tener que volver a su país. O sea, es que lo mires por donde lo mires, es como una situación muy, muy rocambolesca, todo lo que tienen que vivir. Pasa, esa sensación de vergüenza es exactamente la misma que pasan los mexicanos al ser deportados y que pasan los marroquíes al ser deportados, como que es algo intrínseco del inmigrante. Yo no sé las condiciones de África, es algo que es un tema que no he estudiado mucho, pero sobre todo si además llegan a la frontera con el camino tan duro, con todo lo que deben de haber pasado, de decir, bueno, ya llegué, y después de todo lo que pasaron, la derrota de la deportación, como que va acumulándose, ¿no? No es lo mismo viajar de Monterrey a la frontera, que está al lado, a viajar de Honduras y todo el sufrimiento que llevan por el camino. Como que vas sumando, y si llegas y te regresan, debe de ser una frustración terrible, ¿no? De todo lo que he pasado para nada. Sí, o también el decir, vale, llego y lo he conseguido, pero es que una vez que tienen la suerte de pasar a Estados Unidos, es que se tienen que enfrentar a otras situaciones que, aunque sean distintas porque ya han llegado a su objetivo, también tela marinera, porque tienen que sufrir situaciones de discriminación que llegan y, claro, no tienen papeles, no tienen acceso a seguro médico si se enferman, no tienen acceso a las prestaciones de ley. Seguramente pues les van a pagar un salario muchísimo menor al que le tendrían que pagar, trabajos que no son cualificados, como por ejemplo pues la mayoría de los que en invierno se dedican a quitar la nieve, pues son inmigrantes que no tienen papeles. Entonces, o sea, es que una vez que consiguen el objetivo, también qué condiciones les esperan a esos inmigrantes. Y sobre todo que son redes más débiles, porque finalmente los mexicanos tienen unas redes sociales muy fuertes en Estados Unidos. Los latinoamericanos, obviamente, al ser menor el número de población, son muchos menos y se pueden apoyar menos entre ellos, ¿no? Los latinoamericanos, los centroamericanos. Centroamericanos, sí. No, la verdad que, Laurita, felicidades, como te decía Laura, de la labor que has hecho, que haces. Obviamente la labor principal la tienen ellas, ¿no? Pero el que tú hayas iniciado esta propuesta y el poder ayudarlas y que sea sobre todo, y es lo que hablábamos, Laurita, con ella esta tarde, al menos a lo mejor no ganan, pero ya pues se da un poquito más a conocer su labor y de formas a lo mejor más directas o más indirectas, pues pueden llegar más ayudas. Nosotros vamos a hacer lo indecible para que eso suceda y que las podamos ayudar. Y que bueno, pues que aportemos un poquito a esta causa. Yo creo que si todos los que estamos nos dedicáramos 5 minutos, no digo al día, a la semana, a hacer algún poquito de ayuda por los demás, yo creo que este mundo sería un poquito mejor, ¿no? Y eso multiplicado por tanta gente que somos en el mundo, pues así sería. Vamos a ir a un corte y ahora mismo volvemos, un pequeño corte en nuestra radio Fundación Casa de España en México. Recordamos que estamos emitiendo en directo hoy día 22 de enero, viernes, y bueno, pues estamos con todos nuestros compañeros hoy hablando y teniendo como invitada excepcional a las patronas que hacen una labor, como hemos estado comentando, excepcional. Vamos a cambiar esta última hora de rubro y hablar de unas cositas y a poner un poquito más de sensación de radio. Para ello vamos a nuestra señal horaria, que ya son las 11.
Son las 11 de la noche.